Los gatitos lucirán muy lindos vestiditos y también sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión y el riachuelo se pondría a cantar del mundo aquel que tanto le... Creo que esa es una pregunta que nos hacemos muchas personas en nuestro país. No solamente personas que nos dedicamos a la educación como nosotros, sino periodistas, intelectuales, el pueblo en general. Creo que en cierto sentido hablamos diferente de antes. Diferente en el sentido de que, lógicamente, el idioma, la lengua es algo vivo que va cambiando con el tiempo, con el paso de las generaciones. Criollos y peninsulares aplauden a su máximo benefactor. Creo que en ninguna época se habla mejor o peor, que las personas en cada momento histórico hablan para expresar sus experiencias, sus vivencias, sus emociones, sus deseos. La lengua es un medio, no es un fin. Toda lengua que permita la comunicación entre los hombres y que esa comunicación se realice en la forma más efectiva está hablada correctamente. Yo no compro huevos, mi vida. Nosotros no sabemos realmente cómo hablaban nuestros indios, porque lamentablemente se perdieron, no como en otros países que se conservan los idiomas originales. Y en este caso, en el caso nuestro, hasta los perros eran mudos, así que no tenemos ninguna referencia de cómo se hablaba en aquella época. Posteriormente, mis recuerdos están en la República, en los años 20, que es cuando yo empecé a tener noción de lo que oía y a poder considerar un poco cómo se hablaba. Y me parece que se habla bastante parecido, que no hay una gran diferencia. Vaya, gallego, aquí has aprendido otros idiomas y todo. Vaya usted a la porra. Jefe, vamos a echarnos el último cubilete antes de entregar. ¿Vamos a echar un pitén? Tú estás loco. Yo le dije a mi papá que estaba enfermo y por lo menos hasta por la noche no puedo salir de la cama. Bueno, tú no tienes algo por aquí, Triunfo, no sé. Pachí. Trae eso mismo, ¿vale? Bueno, pienso que no hablamos ni mejor ni peor que antes, sino simplemente diferente. Porque la lengua evoluciona igual que la vida. ¿Cómo que se llama la jeva esa? La hedionda, la hedionda. ¡No! Oiga, usted no aprende. Llevo un año ya rectificándole sus errores y ya estoy cansado. Mis errores ya cumplieron un año. Tenemos un personaje también que es Oncoqui, que Oncoqui es el personaje, es el negrito, que es el que habla guapería, la cere, monina, la jerga de la calle. Anaconda es el grupo de mujeres que cantan ahí. ¡Eso es anacaona! Anacaona cuando yo me meto y empujo a todo el mundo. ¡Eso es anacaona! Y fue tanto que recibió con Pedro como una bomba, como una bomba. Yo creo que eso está en dependencia de la posición que se asuma.
No sé, para algunos puede ser que sí, para otros puede ser que no. Lo que sí es cierto es que el lenguaje forma parte de la cultura y como tal yo creo que debe tener reglas para, no sé, para su entendimiento. Si no, al final terminaríamos no hablando siquiera español, ¿no? Porque tener frente a su casa una tralla de esas que hay por ahí. Hablamos diferente y es precisamente lo que nos preocupa, en el sentido de que sobre todo en el campo del léxico, o sea, de las palabras que se utilizan corrientemente, en esas palabras se utilizan muchas que provienen de lo que los especialistas llaman el léxico marginal. Yo soy un gran admirante suyo, porque usted para mí, lo digo así con toda entereza, es uno de los músicos más impotentes de la... vale. Oye, caminando en la arena, mamá, me muero por ti. Pero muchísimo, tremendo sabor a mí. A mí me llama la atención escuchar a veces a pensadores conservadores que hablan de una supuesta pureza de la lengua. Ninguna lengua es pura. Tomemos, por ejemplo, el español o castellano, con sus raíces latinas, griegas, hebreas, árabes, bereber, bantu, francesas, inglesas. Sería ridículo hablar de una pureza de la lengua castellana. El español se habla en cada región de América, en África, en Asia o en Europa, respondiendo a las necesidades de los hombres, que lo utilizan para comunicarse. La vocal O y el otro sonido Pero te ruego que midas tus palabras. Esa gata vale más que los tres juntos. No tienes derecho a decir tantos improperios. Claro que la radio y la televisión podían haber hecho mucho por mejorar el idioma. Creo que en algunos casos lo ha hecho. En otros ha hecho también por que el idioma se desmejore en vez de mejorarlo. No referido a los programas humorísticos, que siempre son los que el totí del cuento. Todos los pájaros comen arroz y le echan la culpa al totí, siempre le echan de la jerga popular, le echan la culpa a los programas humorísticos, que sencillamente lo que hacen es recoger el habla popular y volcarla en los personajes, cosa que sucedió siempre. Es decir, si hablas de antes, bueno, el negrito, el gallego, etcétera, hablaban como hablaban, o la parodia de cómo hablaban los negritos y los gallegos entonces, y ahora los tipos populares también tratan de acercarse a esos personajes, a los personajes actuales. ¡Eso es Gravilla! ¿Qué? Gravilla es la provincia esa que está... Las Villas. Las Villas, el futbolista ese de Argentina. ¡Ese es Canilla! Canilla es cuando uno anda en grupo con gente que le ¡Eso es pandilla! Pandilla, son los bichos chiquiticos que caen. ¡No, cuidado! Acompáñenos hasta el final. Usted sigue en Teleavance. ¿Qué cosa hay que contar? ¿Cuál es el chisme? ¿Qué lo hago? Pienso que eso es algo que nos tiene que preocupar mucho. No solamente porque la mayoría de esas palabras que se utilizan les restan belleza al idioma, y estoy pensando, dicho sea entre paréntesis, que nuestro idioma, la lengua española, considerada una de las más bellas y más ricas de las lenguas modernas, que es también la herencia cultural más importante que tenemos de España y que por lo tanto debe ser cuidada, cultivada, atendida, casi pudiéramos decir como si fuera una flor. Ya decía Pablo Neruda, qué buena lengua la que nos legaron los conquistadores torbos. Creo que esa es nuestra herencia cultural española más importante. Aunque muchos de los criollos, desde luego, con gusto verían rodar mi cabeza por las escaleras de Palacio. Que si no fuera por nosotros los españoles, andaríais con plumas en la cabeza y en el culo, y os llamaríais Anacaona, Taínos, Guanatabelles. Vaya usted a la porra. Por otra parte, yo creo que el intento de los medios de comunicación masiva de, por ejemplo, tratar de transmitir una imagen homogénea de la población, tratar de hablarle a una media de la población, ha un poco que sido desvirtuado. En el sentido de que, por ejemplo, bajo la justificación de que los cubanos son de un modo, de que su erotismo lo justifica todo, han tratado de dar una imagen, yo creo que se está incluso estereotipando de forma bastante negativa. O sea, está tratando tanto al extranjero, o sea, se está vendiendo al extranjero, pero se está vendiendo incluso hacia el interior del país. Y es el caso, por ejemplo, de la chabacanería llevada a lo popular. Por ejemplo, en las canciones populares,
Incluso hasta los mismos videoclips que se están haciendo esas canciones. Yo creo que eso no tiene absolutamente ninguna justificación y que estamos vendiendo una imagen que no es la nuestra. Loca, loca, y loca, 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 arrebatada. Oye, mamá. Oye, Claudia, deja la muela, a mí me anda. Dale, que la tiradita a nosotros es lejos. ¡Qué monstruo que eres! Lo que quieres es enterarte. Yo pienso que todos estos aspectos deben ser entendidos y atendidos, no solo por los estudiosos de la lengua, sino por todos nosotros que en definitiva de algún modo estamos auspiciando nuestra propia imagen, estamos creando nuestro propio medio. No solo acudir a imágenes chabacanas para poder expresar todo lo que queremos, sino siempre se ha dicho que el español es uno de los lenguajes más amplios que hay, así que solo queda por parte de nosotros, por parte de la juventud, tratar de hacer un movimiento a favor del lenguaje. Arriba las manos, es un asalto de amor. A ver, dime, Claudia. Yo. ¿A qué llamamos movimiento rectilíneo uniforme? Esta lengua nuestra, que es también hablada por la inmensa mayoría de nuestro continente, particularmente de lo que llamamos la América Latina, nos debe servir precisamente para comunicarnos no solamente entre nosotros, los cubanos, sino también para comunicarnos con los ciudadanos del resto de los países de nuestra América. Por eso pienso que si nosotros descuidamos este idioma español con las características propias del español hablado en Cuba y lo dejamos que se convierta en una lengua diferente, estaríamos dejando de cumplir o de hacer algo para lo que es realmente la lengua, que es para servir de medio de comunicación entre los hombres. He visto las mismas imágenes que los fotógrafos tomaron, como la de estos indígenas en el Cusco o en Bolivia. Ella quiere que le den la biología y me gusta su anatomía. Se dice que un temido crítico musical argentino, totalmente desconcertado por la fabulosa mano izquierda del maestro Ernesto Lecuona, lo increpó. Yo creo que el daño mayor lo hacen los que hablan en serio y no saben hablar, que también los hay, que tratan de utilizar un idioma culto y se les ve despintada la incultura y pronuncian mal. Yo he oído, por ejemplo, palabras como féretro en algunos noticieros radiales, que creo que le hace más daño eso al idioma que los giros populares, que todo el mundo sabe que son de personajes cómicos y que no tienen que hablar así cuando vayan a hablar en serio. Mirando con la frescada esta de aquí, sabrosura. ¿La qué? Frescada, palabras nuevas de Antolín. Sí, cuando la cosa está fría, fresca. Nosotros somos una pila. Si se tiran, ya tú sabes, esto es a la culpita. ¡Puerco marrano! ¡Me deja por la pelúa de cara este! En mi caso, cuando voy al barrio, con mis compañeros hablo diferente. Y cuando voy a ver a los viejos, hablo bien. Cuando estoy con el colectivo de Sabazo editando, hablo bien también. Por eso creo que no precisamente hablamos peor que antes. Aquí está doblando por tercera Padilla, viene para la goma, viene el tiro de Benavides, el corredor y auto en la goma. Mami, mami, con tu movimiento, mami, mami, mueve tu cintura, mami, mami, y con sabrosura. Yo considero que la lengua evoluciona, es un organismo vivo y a cada época su lengua. No olvidemos que las academias de las lenguas representan los intereses de los grupos que detentan el poder económico, político y cultural y que con su narcisismo siempre consideran que sus modos de hacer, sus usos y costumbres, su manera de comer, de vestirse o de hablar es la norma culta, la norma que debe ser imitada por las mayorías. En la arenita él se encontró una cosita y se enamoró. Capacidad de amar y capacidad de, a pesar de todo, saberse amado. Yo creo que vale la pena. Pienso que en el caso nuestro sería una gran contradicción con todo el esfuerzo que se ha hecho en estos últimos años por la educación y la cultura nacionales, si nosotros permitimos que esa lengua nuestra, herencia española, medio de comunicación entre nosotros los cubanos y con el resto del mundo de habla española, se convierte en algo tan diferente
que no lograríamos precisamente esa comunicación. Tal vez no hablemos peor, pero sí tenemos que preocuparnos todos los días por hablar bien.